Si quieres, mientras platícame, Nata, ¿de qué se va a tratar la semana que entra? Ok, sí, la semana que viene estamos viendo con la ponente, que nos manden nada más el tema, pero está bastante interesante ya que es sobre una empresa que tienen ellos, que es un coworking de laboratorios. Pero nada más falta que nos confirmen el tema y ya sería nuestra última sesión, de hecho, ya para acabar el curso como tal. Yo me confundí, yo creí que la de Juana era la última. No, no, no. No, de hecho, Oh, la última era esta, pero añadimos esa otra porque como ya ve que una vez cancelamos una por lo del mundial, entonces decidimos como reponerlo. voy a Y está poner. muy buena la presentación, bueno, está muy interesante lo que nos van a dar. Y si quiere mientras lo voy presentando, yo ya varios de aquí lo Sale. conocen en lo que van entrando. Y pues bueno, pues buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del curso en Innovación y Emprendimiento en Salud. En esta ocasión tenemos a uno de nuestros coordinadores de IT Salud, que es el doctor Ricardo Strauss, que algunos de ustedes ya lo conocen. Él ha estado en todas las ediciones de este curso, entonces ya lo conoce bastante bien. Y también tiene bastante experiencia en cuestión de emprendimiento. Y les voy a dar su semblanza. El doctor Strauss ha cultivado una carrera académica forjado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo el título de matemático en 1996, de maestro en ciencias en el 2001 y su doctorado en el 2004. Su dedicación y pasión por la investigación se reflejan en su ascenso a investigador titular definitivo en 2016, con el nivel C del PRIDE 2017 y el nivel 2 del SNI en 2013. Sus líneas de investigación abarcan la convexidad abstracta y combinatoria, la teoría estructural de las gráficas, el cómputo molecular, las biomatemáticas y las ciencias de la salud. Actualmente es miembro del comité directivo del Seminario de Investigación Interdisciplinaria en Biomedicina del Posgrado de la UNAM. El doctor Strauss ha liderado diversos grupos de investigación financiados por CONACYT y el PAPIT, entre otras en temas como separoides, triangulaciones completas de superficies, teoremas tipo Dweberg y reprogramación celular, aportando el campo de la matemática y sus aplicaciones con 38 publicaciones y memorias arbitradas en revistas internacionales más importantes de su ramo. Además de su producción científica, ha desempeñado un papel importante en la formación de recursos humanos, guiando 5 tesis de licenciatura, 2 de posgrado y coasesorando otros 23 trabajos de tesis en todos sus niveles. Su influencia se extiende más allá de las aulas, de los más de 70 cursos que ha impartido desde 1993, organizando eventos académicos desde Olimpiadas de Matemáticas hasta congresos nacionales e internacionales. El doctor Strauss ha recibido reconocimientos desde becas y distinciones en sus años formativos hasta niveles destacados en el SNI y Pride. Fue becado también por la Fundación Soros y por la Universidad de Carlos en Praga, República Checa. Ha sido subrevisor de las revistas internacionales más importantes de su ramo, entre las que destacan la European Journal of Combinatorics, Discrete and Computational Geometry, Graphs and Combinatorics and Discrete Mathematics. Su participación en la Sociedad Matemática Mexicana, así como su labor como secretario técnico y de Asuntos Exteriores en el Instituto de Matemáticas, demuestran su compromiso con la institución y la comunidad académica en general. Ha representado al Instituto de Matemáticas ante el Consejo Universitario, el C3, MADEMS, entre otros grupos colegiados de la universidad. Pues doctor, le agradezco que nos dé esta charla el día de hoy. Entonces, el escenario es totalmente suyo. Gracias, Natalia, siempre por tu apoyo en la organización de estos eventos y bueno, y también por la charla que ya nos diste tú. Creo que ya nomás nos falta nuestro director de la UAM que se ha resistido en darnos una charla. Hay que torcerle el brazo para que venga un día de estos.
Bueno, pues esto se va a tratar de un circo de tres pistas. Yo desde chamaco siempre he sido muy inquieto, entonces me ha tocado estar en diferentes escenarios, este, y literalmente hasta trapecista me tocó ser alguna vez en la vida. Ese que ven ahí, aunque no lo parezca, soy yo cuando era joven y bello. Pero, pero quiero sobre todo platicar de cómo se entrelazan tres, tres grandes ramas. La salud, las ciencias de la salud por un lado, las matemáticas por el otro y los asuntos de negocios por el otro. Son los tres grandes aspectos que vamos a estar platicando hoy y cómo se entrelazan entre ellos, ¿no? Entonces, parte de este curso es cómo se entrelaza la salud con los negocios, que es lo que conocemos como IT Salud, ¿no? Cómo se entrelaza la salud con las matemáticas, es una rama que se llama matemáticas, y las matemáticas y los negocios, en general las finanzas, surgen en una teoría que se llama teoría de juegos. Eh, Creo que vale la pena detenerse tantito en mencionar al padre de la teoría de los juegos, un húngaro, János Neumann, mejor conocido ahora como John von Neumann, este, que por muchos, incluido Einstein y Richard Feynman, entre otros, lo consideraban que era tan inteligente que parecía otra raza, parecía que era otra especie. Entonces, bueno, son los temas que quiero tratar. Y quiero empezar platicándoles un poco la historia pues, de este curso, porque es en la historia de este curso donde mejor se entiende cómo se entrelaza todo esto. Entonces, hace unos 15 años más o menos, el doctor David Kersenovich se da cuenta que México se está rezagando en la investigación en biología en general, perdón, en biomedicina, y es por falta de gente de las áreas de las ciencias duras, en particular de las matemáticas, pero también de la física, ingeniería, química. Y entonces va con el entonces rector. Vale la pena recordar que en ese momento David era parte de la Junta de Gobierno de la UNAM, era director de investigación en el Hospital General, además de su clínica y otras cosas. Entonces fue con Narro y le planteó el problema. Entonces Narro le ofreció juntar a los directores de las facultades de ciencias y a los directores de los institutos, Instituto de Matemáticas, el IMAS, Fisiología Celular, Física, etcétera. Y los sentaron a todos en la misma mesa. David planteó el problema y cuando mencionó que 4 de los últimos premios Nobel en fisiología se los habían dado a matemáticos, pues voltearon a ver al director del Instituto de Matemáticas, Javier Bracho Rolli, y me platica Rolli que, pues, que sintió la presión de la mirada de todos, que tenía que decir algo inteligente al respecto. Y lo único que se le ocurrió decir, según me platican, es que pues claramente su generación lo había hecho muy mal y que lo que podían hacer era crear un espacio donde los jóvenes investigadores de las diferentes áreas se reunieran y fueran ellos quienes crearan un idioma en común y crearan protocolos de investigación entre ellos. Y para mi gracia o desgracia, me puso a mí como ejemplo. Yo en ese momento estaba dirigiendo una tesis de cómputo molecular, cómputo hecho con ADN, y, y pues era joven y bello. Bueno, digamos un poco más joven que ahora. Este, y, y entonces creó el seminario de investigación interdisciplinario en biomedicina. Nos reunimos durante muchos años ahí y la idea era crear protocolos de investigación.
entre ellos un protocolo del que ya les he platicado, pero quisiera resaltar ahí una de las uniones entre las matemáticas y las ciencias de la salud, las biomatemáticas, que ahorita está de moda, que son las neuronas. Todo el mundo ha oído hablar de las redes neuronales, que es un modelo matemático basado en observaciones de biología, saber cómo funciona el cerebro. Y ahorita están de boga porque después de muchos años finalmente están dando resultados, que es toda esta boga de que conocemos como inteligencia artificial. Eh, no se dejen engañar, no son inteligentes, están muy lejos de ser inteligentes las máquinas. Sin embargo, ya pasaron lo que se conoce como el test de Turing. Es decir, si yo les pongo a Gemini de un lado y a un humano en otro cuarto cerrado, si los pongo a platicar con ellos a través de un teclado, va a ser difícil que distingan al humano de Gemini, ¿no? Ese era el test que ponía Turing a principios del siglo pasado para distinguir si una máquina ya era inteligente. Entonces yo decidí subir un poco más la rayita y hacer un test un poco más complicado, que es pedirle a una computadora que demuestre un teorema. Y eso todavía no lo hacen bien. Entonces podemos estar tranquilos. Mientras las computadoras no sepan demostrar teoremas, creo que estamos más o menos a salvo, siempre y cuando no les demos acceso al botón rojo. Porque también ya se hizo un experimento con los diferentes transformadores, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, en diferentes opciones. Y si no me salen mal los números, 6 de las 7 transformadores sí apretaron el botón rojo y destruyeron a la humanidad. O sea, definitivamente no hay que darles acceso al botón rojo. Y bueno, y dándole vueltas a esos tres círculos, la interacción entre las matemáticas y las finanzas hoy en día nos parecen más o menos obvias. A principios del siglo pasado no lo eran tanto. Y quisiera destacar sobre todo la toma de decisiones basadas en evidencia. Hoy en día tenemos acceso a muchos datos. Gracias a las computadoras, los datos de una empresa pueden ser recolectados, guardados y analizados de manera muy precisa. Y precisamente la toma de decisiones basada en evidencia y para optimizar alguna cantidad, digamos, la utilidad de una empresa, es precisamente lo que estudia la teoría de los juegos. Y es así porque, déjenme ponerles un rápido ejemplo. Suponte, Nat, que yo te doy 100 cartas blancas y te pido que escribas 100 números ahí. Y luego le pedimos a Angie que las revuelva para que no haya trampa, no haya truco. Y la regla del juego es la siguiente. Me entrega Angie las cartas boca abajo, yo no sé qué números escribiste, y yo empiezo a ver desde arriba un número y luego el siguiente y luego el siguiente, y en un momento dado yo decido parar. Y si ese número en el que yo decidí parar es el más grande de todos, yo gano. Y si no, pues yo pierdo. Y entonces te pregunto, Nat, ¿te parecería? Pues claramente llevas todas las de ganar, ¿no? O sea, está bien difícil que yo le justo agarre la carta más grande de todas, ¿no? Está claro que llevas ventaja sobre. Entonces te pregunto yo, bueno, ¿cómo apostamos para que sea justo? Vamos a hacer una apuesta. Si yo gano, tú me pagas 4 pesos. Y si yo pierdo, te doy 1 peso. Y te pregunto, ¿te parece justa esa apuesta? Siéntete libre de contestar. La apuesta es 1-4. Bueno, resulta, no tiene problemas con su micrófono, pero resulta que esa apuesta me da ventaja a mí, aunque parece que yo voy en contra de todas. Si jugamos ese juego 1000 veces, yo voy a salir ganando, porque se puede demostrar que hay una estrategia
que me permite ganar el 25.25% de las veces. Y entonces, como la apuesta es 1-4, pues a la larga yo voy a salir ganando. ¿Cuál es la estrategia? Miro la mitad de las cartas, memorizo el número más grande de ellas y en la segunda mitad, en cuanto vea un número más grande que el que yo memoricé, ahí le paro. Y haciendo ciertas cuentas, que no los voy a aburrir con ellas, se puede demostrar que esa estrategia me va a permitir ganar el 25.25% de las veces. Ese es el tipo de cosas que se plantea uno en la teoría de juegos. ¿Qué estrategia puedo hacer yo para ganar, para optimizar mi ganancia? ¿Cómo tengo que apostarle yo a las cartas para que a la larga yo salga con una ganancia? Y bueno, como les decía en este seminario, pues se generaron varios protocolos de investigación, uno de los cuales, que es mi favorito, surge de una idea muy simple. A mí me sorprende mucho que no lo hayan pensado antes los biomédicos, que es pensar a la célula como una computadora. De hecho, ya existía el término de autómata celular, que otra vez es un modelo de cómputo donde estamos copiando lo que vemos en las células. Y entonces yo decía, bueno, pues hay muchas enfermedades que tienen que ver con que las células cambian su programación interna. Y si yo la pienso como una computadora, entonces la puedo programar y la puedo reprogramar para hacer pues, que haga lo que yo quiera. Pues al principio me tiraron de a loco. Entonces decían, no, este matemático loco, pues no sabe lo que está diciendo. 4 años después le dieron un premio Nobel a unos fisiólogos por reprogramación celular. Se dieron cuenta que activando 4 genes en una célula de piel la podían regresar a ser una célula pluripotencial. Entonces como que ya me empezaron a pelar, ¿no? Dijeron, mira, este matemático a lo mejor no está tan loco, ¿no? Entonces empezamos a hacer un proyecto de reprogramación, específicamente en unas células que viven en el hígado, por clara influencia de David, ¿no? Pues él es el hepatólogo de México. Y entonces nos pusimos a estudiar el hígado. Y allí íbamos con nuestro proyecto, ya teníamos las celulitas, hicimos varios modelos matemáticos, vimos cómo haciendo que PIPAR gamma se activara, podíamos reprogramar a la célula. Y de pronto, crisis. Que se nos viene la pandemia en sí. Entonces ya estamos en 2019, nos mandan a encerrar a todos y a muchos, por lo menos a mí, nos empieza a girar en la cabeza la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es la vida? ¿No? O sea, ¿a qué le he dedicado yo todo mi tiempo durante tanto tiempo? Y sobre la fragilidad de la vida, finalmente, ¿no? De manera muy sencilla y muy simplista, déjenme definir la vida como un mecanismo que surgió en la Tierra capaz de transformar la energía electromagnética del Sol en energía cinética, básicamente calor, movimiento. Entonces al principio había unos bichitos, ¿no? Que agarraban esta luz que venía del Sol, el agua que tenían alrededor, y con eso lograban producir azúcares, oxígeno y probablemente lo más importante, o seguramente muy importante, el famoso ATP, adenina trifosfato, que es la manera en que la naturaleza acumula la energía, ¿no? Y luego surgen otros bichitos que en vez de cloroplastos tienen mitocondrias y se comen las azúcares que producen aquellas que tienen cloroplastos. Entonces, a su vez, las usan para producir su ATP y también producen dióxido de carbono, que a su vez usan los bichitos verdes para producir más oxígeno que necesitan los bichitos sucios. Se hace un ciclo y explota la vida en la Tierra. Obviamente es una versión súper simplista, pero les recuerdo que a los matemáticos nos gusta simplificar las cosas, nos gusta abstraernos de los detalles
para ver la esencia de las cosas y poder modelarlas. Entonces, pues mientras yo estaba en la pandemia, se me ocurrió y me di cuenta de que no hay un buen modelo matemático que describa esto que acabo de decir. No hay una definición formal de vida. La física ha sido muy eficiente porque su objeto de estudio, a saber, la energía, tiene asociado un objeto matemático que se puede manipular con todo el poder del lenguaje. Y luego las predicciones del modelo, pues uno va, se regresa al laboratorio o al cosmos y observa los resultados del modelo. Pero entonces, para poder hacer eso con la biología, pues primero lo que tenemos que hacer es definir vida, asignarle al objeto vida un objeto matemático. Para lo cual, pues hay que, como bien decía el buen Tim Minsoni, que en paz descanse, quien fue miembro de este seminario durante muchos años, hay que ubicarnos en qué escala estamos. Entonces, fíjense que en lo más chiquito de lo chiquito, que es lo que se conoce como la escala de Planck, es 10 a la menos 35 metros. Y ahí en lo muy chiquito tenemos un modelo físico buenísimo, ¿no? A saber, la física cuántica, no la ecuación de Schrödinger. En lo grandotote, en el espacio, el universo visible tiene un diámetro de 10 a la 27. Y ahí tenemos un modelo matemático también que jala muy bien, ¿no? A saber, la relatividad general de Einstein. Justo en medio, si ustedes agarran 27 menos 35 entre 2, les da 10 a la menos 4. Ese 10 a la menos 4 es el tamaño típico de una célula. Es decir, estamos estudiando el fenómeno que está justo a la mitad. Y es donde yo creo que aparece la mayor complejidad de todos. Estos dos modelos en los extremos tienen algo en común. Fíjense, las partículas, por ejemplo, el electrón, genera carga eléctrica, y entonces genera magnetismo, y el magnetismo hace que la partícula se mueva. Entonces, la electricidad produce magnetismo, el magnetismo produce electricidad, son las famosas ecuaciones de Maxwell. Y entonces, hay un diálogo entre la partícula con carga y el campo magnético que le dice a la partícula cómo moverse. Y en lo grandote pasa algo similar. La masa curva el espacio y el espacio le dice a la masa cómo moverse. Es lo básico de la teoría general de la relatividad. Entonces, pues yo digo, pues que en medio pues debe de pasar algo similar, ¿no? Ninguna de estas dos teorías explica la morfogénesis. No hay manera de explicar cómo se van especializando las células usando el modelo físico más fregón que ustedes me digan. No hay manera hoy en día de explicar eso. Pero lo que sí sabemos un poquito es que la célula produce matriz extracelular. Y la matriz extracelular le dice de cierta manera a la célula cómo especializarse. Entonces, algo nos está diciendo esto, nos está diciendo que este fenómeno, este diálogo entre el objeto y su ambiente, se preserva en todas las escalas. Y entonces el medio ambiente se vuelve una cosa muy importante. Déjenme mirar un ejemplo muy concreto, que es la célula estelar hepática, ejemplo que hemos visto en este seminario varias veces. Es una célula que vive ahí en el hígado, entre el torrente sanguíneo y los hepatocitos. Normalmente se llama un preadiposito, es como una célula gordita que está ahí nada más acumulando retinoides, vitamina A. Y cuando se estresa, cambia su tipo celular y se vuelve un miofibroblasto, es decir, una célula que se parece mucho más al músculo y empieza a producir colágena que deposita en la matriz extracelular. En ese dibujito que ustedes tienen ahí, esa es una célula estelar hepática. Entonces pueden ver en la parte de arriba, la célula tiene varios sensores que le permiten
ver qué es lo que está pasando en el medio ambiente, en la matriz extracelular. Luego se echa a andar una lógica ahí adentro, ¿no? Que tiene que ver con el ADN y cómo unas proteínas activan a otras y otras activan y desactivan a unas. Y esas flechitas verdes y rojas hablan de activación y desactivación. Y finalmente tenemos efectos hacia afuera de la célula, es decir, la célula produce, por ejemplo, esta colágena que deposita afuera, y eso es lo que se conoce como fibrogénesis, que da lugar precisamente a la fibrosis hepática y finalmente a la cirrosis, y pues mucha gente se muere de eso. Si queremos ser un modelo matemático de eso, entonces podemos ser ese sistema dinámico que tengo escrito allá abajo. Vamos a leerlo juntos de derecha a izquierda. La U es nuestro universo de partículas, ¿no? Hay todas las proteínas que ven ahí, los metabolitos, las fibras, etcétera. U cruz U son las parejas ordenadas de eso, ¿no? Así como en tus clases de geometría analítica, las parejas de números en un plano. O sea, aquí son parejas de bichos, ¿no? Y a cada pareja de esas proteínas o receptores les podemos asignar una de tres cosas. Eso es ese tres que ustedes están viendo ahí. Una flecha verde o una flecha roja o nada. Además, a cada uno de los elementos de nuestro universo le podemos asignar un 0 o un 1 para indicar si está produciendo, si está activamente cambiando el medio ambiente o no. Simple y sencillamente la célula puede no estar produciendo esa proteína en ese momento. Y esto pues va cambiando con el tiempo. Entonces etiquetamos con una T chiquita, y esta función lambda que nos dice cómo va cambiando esto con el tiempo. Esto es lo que llamamos un sistema dinámico, es algo que cambia con el tiempo. Y así empezó el modelito, pero después de profundizar un poco más en el modelo, pues de lo que me di cuenta es que en realidad no son ceros y unos. O sea, no es que sí se esté produciendo o no se esté produciendo pipargama, sino se produce mucho, poquito, nada, o qué probabilidad hay de que se produzca pipargama. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es asignarle a cada una de estos bichos es algo que está entre 0 y 1. Esa alfa y beta que ven ahí es la probabilidad de que el bicho esté actuando, esté modificando su medio ambiente. Y como decía, pues a cada bicho le asignamos un numerito entre 0 y 1 que depende de las flechas verdes que le entran y de las flechas rojas. Seguro ya los aburrí con muchas matemáticas, pero déjenme ponerles un ejemplito nomás que me pareció genial cuando estábamos haciendo este modelo, que es la cosa más simple. Agarren un bicho con una flecha verde hacia sí mismo y una flecha roja hacia sí mismo. La cosa más simple. Un bicho, una flecha verde y una flecha roja. Y aplíquenle la formulita esa mágica. Pues entonces la gamma y la rho y todas esas letras son el mismo, son la misma U que aparece. Y nos interesa ver cuál es el punto fijo, a qué tiende ese sistema dinámico, dónde se va a estabilizar. Y hace uno las cuentitas y aparece ese número, que ese es un número maravilloso. Yo no sé si alguien lo reconoce, pero aunque no lo reconozcan, sí lo conocen. Es la proporción áurea. Entonces, con ese modelito tan simple, podemos deducir de manera muy simple y nada artificial una constante de la naturaleza que se presenta y es altamente conservada en todas las especies, desde las flores hasta los elefantes. Todo es en proporción áurea y probablemente la explicación está en esta autorregulación, ¿no? Pues por un lado la flecha verde me dice, no, pues crece, pero por otro lado la flecha roja me dice, no, pero no crezcas tanto, ¿no? Y entonces esa autorregulación, de manera natural, con este modelito, sale la proporción áurea. Y bueno, pues eso pasó durante la pandemia.
les recomiendo estos libritos que me acompañaron en ese periodo oscuro de la humanidad y que me motivó a escribir el que está hasta la derecha. Ese le pueden bajar gratis ahí en el Apple Bookstore. Y les agradeceré cualquier comentario que tengan sobre él. Es gratis, o sea, no les cuesta nada entrar y bajarlo. Pero pues de pronto pues, regresamos a la realidad, ¿no? Y la realidad, pues es que se muere un chorro de gente, ¿no? En particular se muere un chorro de gente de cirrosis. 800,000 muertes al año. En México nada más en el 20 se murieron casi 32,000 personas. Y la única solución que conocemos a ese problema es el trasplante de hígado. Y como se imaginarán, pues no está fácil, ¿no? Conseguir 70 hígados diarios para, para salvar a la gente de la cirrosis, ¿no? Y eso nada más en México. O sea, necesitaríamos en México 70 hígados diarios para que la gente no se muera de cirrosis. Entonces, bueno, pues seguimos con nuestro protocolo del hepatofibrosol. Y para acelerarlo, pues justo se creó curso, este curso de emprendimiento. Entonces, si continúan con nuestro curso el semestre que entra, van a tener que aprender a llenar lienzos como el que están viendo. Entonces, van a tener que aprender a segmentar a sus clientes, cuál es la propuesta de valor de su proyecto, cuáles son sus canales de distribución, cuál es la relación con el cliente, cuáles van a ser sus ganancias, sus actividades claves, sus recursos claves, sus socios claves. Y algo muy importante, cuál es la estructura de costos de lo que ustedes quieren y pretenden hacer. Lo que nadie les va a enseñar en este curso, y es de lo que les quiero hablar hoy un poco, es cómo administrar. O sea, una vez que ya echaron a andar su negocio, pues ahora cómo lo administramos. Y para eso, pues hay que aprender un poco de administración de empresas, en particular de finanzas privadas y públicas, y más en particular de contabilidad. El sistema contable que se lleva universalmente hoy todos los rincones del planeta no es nada nuevo. Lo desarrolló un fraile en el siglo XV, que era muy amigo de Miguel Ángel, por cierto, Michelangelo, Fray Luca Pacioli. Y la idea es la partida doble. Todo deudor tiene un acreedor, todo haber tiene un deber, todo abono tiene un cargo. Y entonces así seguimos el dinero. Pues ahí tengo un dibujito muy simple de cómo es la onda. Y lo quiero contrastar con el que está a su derecha, el flujo de efectivo. O sea, el clásico así de la tiendita es, pues hoy vendí 20 pesos, ¿no? De los cuales me gasté 10 en comprar chicles y entonces pues tengo otros 10 y entonces pues mañana puedo volver a comprar chicles. Es lo que se llama el flujo de efectivo, ¿no? Y así se administran muchísimos negocios chiquititos, ¿no? No cometan esa tontería. Si alguna vez echan a andar su negocio, no se limiten a eso. Efectivamente hay que llevar ingresos y egresos, pero eso hay que balancearlo con el activo y el pasivo de una empresa. Hay cuentas de activo, de pasivo y de capital. Entonces déjenme darles un pequeño flujo muy simple, ¿no? Ahí en verde, ¿no? Un ingreso, ya vendí algo, ¿no? Ya vendí mi botellita de agua. Pues eso es un cargo a ventas con un abono a clientes. Entonces hay una cuenta de ventas y una cuenta de clientes. Y luego el cliente además ya me pagó la botella.
Entonces, eso es un cargo en clientes con abono a bancos. Y luego, pero ese dinero que tengo en el banco, pues lo usé para pagar la luz. Pues eso es un cargo en bancos con abono a gasto, etcétera. Y entonces, ahora sí, a final de mes yo veo mis ingresos, mis egresos, eso me da un numerito, que es ese puntito amarillo ahí. Y por el otro lado, tengo mis activos, que es decir, todo lo que tengo en mi carta de clientes, todo lo que tengo en el banco, todo lo que tengo invertido, mis máquinas, mis coches, el edificio, y mi pasivo. De eso que yo tengo, alguna parte ya es mía de mí, y otra la debo. Probablemente a un acreedor o a un financiamiento, un banco, un pagaré. Y entonces esa diferencia entre el activo y el pasivo es lo que se conoce como el capital. Y el capital es lo que va creciendo o disminuyéndose con la diferencia entre los ingresos y los egresos. Entonces lo que queremos es optimizar esa diferencia, ¿no? Queremos que nuestros ingresos sean mayores que nuestros egresos, ¿no? Para que nuestro capital aumente. Y de una vez les recomiendo, todo su capital reinviertan. La peor tontería que pueden hacer los negocios cuando nacen es empezar a chuparle el dinero a su negocio y retirar capital. No hagan retiro de capital, reinviertan. Aquí hay un ejemplo del 2020. Esto es un reporte de ingresos, egresos y balance de una empresa que tenemos en la familia. Y estábamos pues en plena pandemia, como verán ahí en el reporte hay un chorro de numeritos rojos, ¿no? Todos esos numeritos rojos que ven ahí son pérdidas, ¿no? Esos son los que hay que evitar a toda costa. Y bueno, pues ahí tiene uno los datos y dices tú, bueno, pues son un chorro de numeritos, ¿no? Y ahora yo qué hago con esto, ¿no? Bueno, parte de la anécdota es que el fundador de esta empresa también es un húngaro que llegó a México en el 56, huyendo de los rusos, y él era un clavado en la teoría de juegos. Entonces, cuando él finalmente logró entrar a la universidad y estaba estudiando administración, él convenció al director de la Facultad de Administración, de Contabilidad de Administración, en que se tenía que enseñar teoría de juegos, toma de decisiones basada en evidencia, ¿no? Entonces le dijeron, pues sí, don Tomás, claro que sí, con mucho gusto, pues le toca. Ya pusieron a dar clases a él de teoría de juegos, en eso hizo su tesis. Y bueno, él fundó esta empresa en 1970, desde entonces la empresa líder en su ramo. Pero se presenta con esta crisis y pues ya a estas alturas del partido, pues ya el señor tenía 80 años, ¿no? Entonces, para poder encerrar a mi padre a lodo y piedra, que no se infectara de COVID, pues me tuve yo que hacer cargo de estos numeritos. Y bueno, pues, si yo les pongo ahí todos esos numeritos, pues seguramente un muy pequeño porcentaje de mi audiencia va a saber ni siquiera qué significa, ¿no? Si yo les digo, a ver, mi negocio ganó 1 millón de pesos, ¿eso es bueno o es malo? ¿Es mucho o es poquito? Creo que Angie les tiene cerrados sus micrófonos, pero Es que así no los pusieron, pero pueden levantar la mano y aquí les damos acceso. esa es la pregunta correcta. Itzel lo acaba de poner en el chat. ¿Comparado con qué? 1 millón de pesos. Si los ganó Tesla, pues no es nada. O sea, una empresa que vale no sé cuántos millones y billones de dólares, pues que gane 1 millón de pesos al mes, pues no es nada absolutamente. Ahora, si es 1 millón de pesos vendiendo tacos de canasta en la esquina, puta, me cae que es un chingo de lana, ¿no? O sea, si tu negocio de tacos de canasta te deja 1 millón de pesos al mes, pues qué buenos tacos haces, ¿no? Entonces depende con qué. Realmente los números así solitos no dicen nada.
No depende de los egresos. Ya quitándole los egresos, ya la ganancia es de 1 millón. La cosa es contra qué lo comparo. Entonces hay dos cifras que son muy importantes. Utilidad sobre ventas, es decir, yo gano el 6% si yo vendí esta botella en 100 pesos, le gané 6 pesos. Esa es una medida mucho más concreta. El 6% del precio de venta es mi utilidad. Y la más importante es utilidad sobre capital. Yo cuánto invertí y de lo que invertí, cuánto me regresa. Esta empresa que les digo es bastante noble y estaba dejando una utilidad sobre capital del 10%. Si ustedes lo comparan, pues ni CETES les deja el 10%, ¿no? O sea, ya estar por arriba de CETES es que es un buen negocio. Ese es un buen punto de comparación, ¿no? Si su negocio les deja menos que CETES, pues mejor metan su dinero a CETES. Pues así de fácil. Pero bueno, otra vez, ahí están todos esos numeritos. Hay que aprender a interpretarlos. Pues una cosa es tener los datos. Y la otra es convertir esos datos en información y luego en conocimiento y luego finalmente en sabiduría, que es la que da no otra cosa más que la experiencia. Y bueno, y tener mucho cuidado con interpretaciones, ¿no? De datos, ¿no? Porque de esas hay muchas en el internet y luego cada quien interpreta los datos como se les da la gana, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado, ¿no? En interpretar bien los datos con criterio. Y aquí les va una formulita muy fácil. Cuando empiecen su negocio van a tener que sacar este numerito. Lo que se llama el punto de equilibrio. ¿Eso qué significa? Es cuánto tengo yo que vender para salir a tablas. Si vendo más queso le gano, si vendo menos queso le pierdo. Es el punto de equilibrio. Y se calcula de una manera relativamente fácil. Tengo un gasto fijo, es la F que ven ustedes ahí. Tengo un gasto variable, que es un porcentaje de las ventas, entonces es un factor de B, es esa alfa B que ven ustedes ahí, donde alfa está entre 0 y 1, porque representa un porcentaje. Y entonces despejo la fórmula, me quedo con la B, y entonces B es igual a F sobre 1 menos alfa. Ese es el punto de equilibrio. Ahora, cuando uno está en una crisis como la del 2020, pues en realidad este numerito no le dice mucho a uno. Porque pues no es que tú decidas cuánto vas a vender o cuánto es, sino que el mercado se contrae y lo que sabes es lo que estás vendiendo. Y entonces para sobrevivir, lo que tienes que hacer es despejarle para el otro lado, ingeniería inversa. Y entonces más bien, ¿cuánto me aguantan mis gastos fijos para que yo venda por lo menos el fijo? Digo, el equilibrio. Para que se den una idea, aquí en la fábrica pasamos de vender poco más de 1 millón de pesos a la semana a vender 400,000 pesos a la semana de ese orden. Y entonces, pues tuvimos que reducir los gastos fijos. Ahora eso se dice fácil. Ya llevarlo a la práctica, pues ya es. Tuvimos toda una conversación de manejo de crisis con Juana hace unas semanas. Bueno, esta es una crisis seria. Y pues la onda es no paniquearse, tomar las cosas frías y tomar decisiones. Finalmente, los que administramos cosas en la vida, los negocios, hay que tomar decisiones. Y analizando los fijos, pues negociamos con el de la renta, que nos bajara un poco la renta, en vez de 2 líneas de internet nos quedamos con una, esos eran algunos, pero realmente el fijo más fuerte de una empresa de este tamaño, poco menos de 100 trabajadores por ahí. Paulina está levantando la mano.
Si me la desmutean, yo la escucho con mucho gusto. Vamos. Dígame, Paulina. Buenas tardes, muchísimas gracias. Me gustaría a mí saber, porque está muy interesante esta parte, y por ejemplo, dentro de su crisis que surgió en la pandemia, actualmente, ahorita, ¿cuánto ha incrementado o superó esa parte de la crisis? Para allá voy, Paulina, no te me Ah, adelantes. Ya ok, vamos. ok. Es que está muy interesante. Entonces, digo, esa parte a mí sí me llama mucho porque justamente, ¿no? Estoy en esa etapa un poco de poder saber eh, qué tanto puedo invertir y tener ahora sí que disminuir los riesgos principalmente con estas fórmulas. Pues, sí, se requiere un análisis profundo en cada Exacto. uno de los casos, es diferente, pero en nuestro caso, justo para allá, güey, te voy a Muchas platicar. gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, analizando los fijos, el fijo más importante de esta empresa son los salarios, la nómina. En ese momento teníamos cerca de 90 trabajadores. Y entonces, pues analizando la nómina con mucho detalle y los fijos y demás, a la conclusión que llegué es que tenía que bajar la nómina un 62%. No 40, no 50, no 60, no 70, 62%, al 62%. No corrimos a nadie. Entonces, más bien hice una asamblea general con todos los trabajadores, les planteé cómo estaba la situación. Y decidimos, además por razones totalmente imbéciles del subsecretario de Salud en ese momento, no podíamos venir más de 20 personas a trabajar. ¿De dónde sacó el 20 el señor? No tengo la más idea, pero se le ocurrió que 20, en vez de una cosa de densidad, ¿no? Aquí tenemos cerca de 2,000 metros cuadrados de plata, ¿no? O sea, pues cada tantos metros una persona, ¿no? Una persona necesita tantos metros cuadrados. No, no, no. Él decidió que 20 personas parejo para todo el mundo. Así fueras un changarrito o fueras la Volkswagen, no pueden entrar más de 20 personas. Entonces, lo que decidimos nosotros fue rotar a las personas según se iban necesitando y a todos les seguimos pagando su sueldo, pero apachurramos la nómina de arriba para abajo. Es decir, a los que más ganaban, les reduje, el que más ganaba en ese momento, que era mi encargado de sistemas, le reduje el salario al 35%. Ahí pueden ver en la tablita a la izquierda, ¿no? Y a los que estaban hasta abajo de la tabla se les dejó su salario al 100%. Entonces ahí pues, se redujo, pues, y eso me permitió reducir la nómina al 62%, y conforme fueron avanzando los meses, ahí pueden ir viendo cómo les fuimos recuperando su salario hasta que ya para el 21 ya todo el mundo había recuperado el 100% de su salario. Esa fue una decisión muy dura, por suerte contamos con la solidaridad de todos los trabajadores, agarraron la onda de que era una cuestión de sobrevivencia y todos nos apretamos el cinturón, en particular, por ejemplo, pues yo no cobraba nada, bendito sea, yo pues, tenía mi plaza ahí en la UNAM, entonces pues yo pues, nomás vivía ahí de mi sueldo en UNAM. Y ahí se ven las gráficas. Entonces, la gráfica de hasta arriba son los gastos, esa me la voy a brincar ahorita. En la segunda, en las barras, lo que están viendo son los gastos fijos, que como verán, pues tampoco son tan fijos. Y en la raya roja, como porcentaje de las ventas, lo que se llaman los gastos variables, que como verán tampoco son tan variables, ¿no? En la siguiente gráfica, en la tercera, lo que pueden ver en azulito, eso es la utilidad. La utilidad sobre venta, como un porcentaje de la venta. Estamos hablando aquí del 6% más o menos. Y pues ahí donde no hay agua,
pues es que hubo pérdidas, esos meses hubo pérdidas, o sea, abril fue un mes terrible, tuvimos unas pérdidas horrorosas, mayo seguíamos teniendo pérdidas, junio todavía teníamos pérdidas, fue hasta julio que empezamos a sacar la nariz del agua y salvamos el año. Ese es el 20, ahí pueden ver el 21, ahí pueden ver el 22, y de pronto, papas, otra crisis, otro riesgo que nadie esperaba. Y pues, ¿qué pasa? Pues que a Ricardito Chulo y Lindo se le mete un hongo al cerebro y le da una megaloencefalitis por criptococosis y me encuentran tirado en mi cama después de horas de convulsionar, totalmente inconsciente, todo orinado, a punto ya de estirar la pata. Bendito sea que por azares del destino, que no quiero entrar en los detalles, me busca mi santo padre y al ver que no me encuentra, le exige a una señora que nos ayuda que vaya, que me busque, se mete a mi cuarto y ya les digo, me encuentran totalmente inconsciente y entonces pues ya la ambulancia, el hospital, llego, me encuentro a mi doctor House, que además rápidamente deduce que una megaloencefalitis de esas características se debe a criptococo y entonces me empieza a dar antimicótico inmediatamente antes de comprobar que efectivamente era criptococo, lo cual pues me salva la vida. Ya después me puse a investigar y para empezar la probabilidad de que te dé una megaloencefalitis por criptococo es del 1 o 2%. Es una cosa rarísima que alguien que no está inmunocomprometido, ¿no? O sea, que es inmunocompetente como yo, te dé esa cosa, es una cosa rarísima. Y segundo, que a un inmunocompetente que le da criptococos, que lo sobreviva, es también un porcentaje del 1 o 2%. O sea que eso de los porcentajes en realidad no sirve para nada, ¿no? La suerte, si te sale te sale y si te sale el póker, pues te sale el póker, ¿no? Más allá de que le estudies a los números y a las cartas y puedes tener toda la teoría de juegos que quieras, pero pues cuando te toca, te toca. Les voy a poner aquí un ejemplo que me gusta mucho ponerle a los médicos, porque ahí es donde me doy cuenta que no entienden nada de probabilidad y estadística. Con todo el respeto que me merecen, ¿eh? Yo los quiero, los respeto. David es un ejemplo a seguir, yo lo adoro, y si él dice rana, yo pico. Pero, consideren el siguiente escenario. Ustedes tienen, y son datos más o menos realistas, ¿eh? No, nada más que están redondeados para que sea fácil hacer las cosas. Más o menos una de cada 100 mujeres va a desarrollar cáncer de mama. Y existe una prueba que si te la haces, tiene un 9% de falsos positivos y un 28% de falsos negativos. Y entonces ahora, caso, yo estoy en mi consultorio, llega una chica, tiene miedo de tener cáncer, entonces le hago la prueba y me sale positiva. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente tenga cáncer de mama? Se aceptan respuestas. Levanten la mano o en el chat. Ahí como quieran, quiero. Es más, les voy a dar opciones. 1%, 9%, 28%, Sí, 56%, del que quieran. 72%. ¿Cuál les gusta? A ver, Paulina levantó la mano atrás. Estaría aproximadamente en el del 50%. ¿Por qué? Tenemos que ver qué tipo
de cáncer se maneja, ya que muchas veces en base a esto puede ser tanto benigno o como maligno, pero aquí es donde depende el nivel de probabilidad, midiendo también la parte de los factores de riesgo y algún marcador tumoral en específico. Algunas veces también manejan lo que sería, podría ser el 9%, pero eso ya es en base a reglas. Ok, Paulina, tache. Ok, Con los datos que les di, la respuesta correcta es 10%. Y ahí les va, porque la solución es relativamente simple una vez que la piensen. Agarren una muestra de 100 mujeres. Como les dije, de esas 100 mujeres, una sí va a tener cáncer de veras, ¿no? Pero yo le hago la prueba a las 100, ¿eh? Y de esas 100, 9 me van a salir falsas positivas. Entonces yo tengo un total de 10 positivas. Pero de esas 10, solo una tenía cáncer de veras. Entonces una de cada 10, es decir, el 10%, tiene realmente cáncer. Pero justo la intuición de Paulina es la intuición común de todos los médicos. O sea, yo una vez que le hago la prueba a la chava y puta, me sale positivo, lo más probable es que sí tenga. O es casi un volado. Pero no, lo más probable es que no tenga. El 90% de los casos no va a tener, aunque salga positiva en la prueba. Eso va totalmente en contra de la intuición de todos los médicos clínicos que conozco. Pero es entender las matemáticas a fondo. Eso es justamente, y por desgracia, no todos los equipos médicos del país cuentan con un matemático de cabecera. Yo así como pienso a David como mi médico de cabecera, me gusta pensar que él me piensa a mí como su matemático de cabecera y les recomendaría a todos los médicos que nos acompañan hoy que se hagan de un matemático de cabecera y que realmente sea alguien con ese entrenamiento que les ayude a analizar y a entender los datos que ustedes manejan, porque manejan una cantidad de datos formidables que hay que hay que interpretar, pero además hay que interpretar de una manera interdisciplinaria para volverla transdisciplina realmente, ¿no? Para trascender ambas disciplinas. Hay que empezar en la interdisciplina y luego volverla una transdisciplina. Paulina quiere hablar. Espéranos tantito, Paulina, que te active. Vamos, vamos. Ahí está. ¿ahí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Es que exactamente esta parte, por ejemplo, aunado principalmente lo que usted decía al inicio, lo de las células. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces lo que es la reproducción celular, que a base es donde nosotros tomamos muchas de las terapias dirigidas, principalmente va hacia estos puntos. ¿Por qué? Porque depende tanto de la mitosis y la meiosis en lo que es la división celular en los ciclos donde se van a manejar ciertos tratamientos. ¿Por qué? Porque normalmente algunos ciclos duran 21 días. Entonces, si hacemos todos estos cálculos matemáticos a través de la célula, donde viene cada uno de los factores, como bien lo decía, la mitocondria, el ribosoma, el núcleo principalmente, que es donde viene la mayor carga genética tanto de ADN como de ARN, eso nos puede ayudar matemáticamente también a poder identificar factores de riesgo en etapas tempranas de ciertos tipos de cáncer, creo Así. yo. No, de hecho, justo hay toda una batería de datos y yo creo que por eso vale la pena no quedarse con un solo análisis, sino pues, echar Exacto, una batería de análisis, ¿no? Y entonces exacto, ya se van eliminando unos a otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que yo me pasó, ¿no? El criptococo, exacto. estaba la parte clínica, luego hay una prueba que se llama la tinta china, Ajá, que agarras tantito líquido encefalorraquídeo, exacto, lo pones, se hacen unas bolitas negras, eso ya es exacto. un gran indicador Ni- de criptococo, Exacto. pero no es seguro.
Sí, sí, Luego sí. agarras al bicho, lo cultivas, le sacas el ARN, bla, 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 y entonces ya tienes una certeza que lo que estaba ahí. Ahora, ese estudio, si se Ujú. hubieran esperado a acabar ese estudio antes de tratarme, pues yo ya estaría en No, placa, ¿no? exacto. Sí, 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 Entonces, definitivamente. unas cosas complementan a las otras, ¿no? Sin duda. Pero ahí la intuición y la experiencia del médico es fundamental, ¿no? O sea, de decir, oye, esto, ¿no? Este cuadro, yo ya lo conozco, este cuate viene con criptococo y en lo que averiguo si son angas o mangas, dale un antimicótico porque si no se me va a morir. Más Es, que nada, ahí esa parte, por eso es que digo, es muy interesante esta parte de la teoría del juego, principalmente a lo mejor, porque muchas veces a lo mejor no hemos, yo no había tenido tanta experiencia más que en la parte, yo lo empecé a conocer en la parte empresarial, entonces es así como que apenas me estoy adentrando dentro de inclusive este diplomado. Pero ahorita, por ejemplo, la forma en cómo lo adentró y cómo lo tomó, o sea, realmente yo que estoy viendo toda esta parte médica, mi cabeza sí me voló, ¿no? O sea, al momento en que estoy viendo también la parte molecular que se está viendo en tanto en genética, o sea, ahí, por ejemplo, podríamos manejar tanto los índices de probabilidades, principalmente para ciertos factores de riesgo o ciertos padecimientos ya crónicos. y ¿No? eso me, Con este tipo de terapias. eso me regresa al modelo que les platicaba al principio. En Exacto, realidad, la cosa no es binaria, son probabilidades. exacto. Entonces, lo que hay que aprender a manejar son probabilidades y esta Ujú. probabilidad, ¿no? Ese es una primera moraleja. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. No, no, de qué para qué estamos. Y luego, bueno, viene esta crisis, como les decía, Ricardito se pone muy mal, a mí me internan el 9 de diciembre de 1922 y paso semanas en el hospital. Además, es una cosa bestial en México, carajo. Los hospitales son carísimos, los seguros médicos también, y pues entonces vuelve una bola de nieve, ¿no? Porque entonces el hospital cobra más caro y entonces el seguro pues tiene que pagar más y entonces cobra más caro el seguro y entonces es una bola de nieve. Y en México pagamos los seguros médicos más caros, yo creo, del planeta, ¿no? O sea, por lo menos son mucho más caros que en el centro de Europa, de eso me queda claro porque yo sí he vivido allá. Y aunque son seguros privados, y como todo el mundo los tiene, pues son seguros muy, muy económicos, son accesibles y además de cobertura total y absoluta, ¿no? No hay que achuchita la bolsa, ¿no? Aquí siempre andan viendo que, me acuerdo cuando me operaron el labrum, porque, pues, como les dije, yo fui trapecista, aunque no me lo crean. Entonces me destrocé totalmente un labrum y y me tuvieron que operar porque ya no aguantaba, ¿no? Y en esa operación del hombro, eh, me, me tuvieron que usar una aguja para sacarme células madre de adentro del hueso y ponerlas, como de alguna manera sembrarlas en el cartílago para que se recuperara más rápido. Bueno, pues hagan de cuenta que el chango del seguro en el hospital, que es el que revisa la cuenta, pues ya ven, es una cuenta larguísima, ¿no? Que hasta el pañuelito que usaste y que si respiraste tantas veces, y bueno, es una lista larguísima. Pues. Bueno, se fue, recorrió toda la lista, agarró el renglón más caro, que era la aguja con la que me habían sacado las células madre, bla, 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 y esa no me la cubrió el seguro. Y estamos hablando de 40,000 pesos, que no es poca cosa. Bueno, habrá aquí a quien no le importa, ¿no? Pero pues para mí 40,000 pesos es mucha lana, ¿no? 40,000 pesos no me querían cubrir. Un seguro que llevo pagando pues, casi desde que nací. Por 40,000 pesos, Luciano, y cobra este. Pero bueno, es nuestro sistema, desgraciadamente. Finalmente les metí un pleito. Mira, eso también les recomiendo, consejo número 3 del día de hoy. Cuando les pase algo así, demanden a la aseguradora. Y entonces ellos automáticamente al tener una demanda tienen que hacer una reserva. En este caso, pues eran 40,000 pesos, ¿no? Entonces ellos tienen que agarrar de aquí, ya les decía de la contabilidad, ¿no? Entonces tienen que agarrar 40,000 pesos del banco, meterlos en otra cuenta
hacer una reserva por si pierden la demanda. Y están obligados por ley. Y entonces no les conviene tener parados ahí los 40,000 pesos, porque además esos pleitos pues, se pueden llevar años, ¿no? Y entonces terminan negociando y pues te pagan los 40,000 pesos. Les sale más barato pagarte los 40,000 pesos que todo el despapalle que les implica tener parados esos 40,000 pesos en una cuenta de reserva y el abogado. Entonces, con toda la libertad del mundo, cuando les hagan algo así, ustedes demanden. Lo más probable es que antes de irse a pleito, el seguro se les acerque y les diga, bueno, está bien, está bien, está bien. Sí. Y bueno, ante esa crisis, pues yo todo el 23, prácticamente todo el 23 me la pasé convulsionando. Me quedé medio epiléptico a raíz de eso. Es lo que la madre de mis hijos mayores le llaman la cejuela juventud. Y entonces ya me quedó ahí, tengo que estar tomando para opinar. Y bueno, además salí alucinando, eso la verdad era muy divertido. Yo alucinaba música, hagan de cuenta música minimalista, electrónica, así tipo la música de Koyanis Katsi, no sé si han visto el documental, si no, se los recomiendo ampliamente. Y entonces también tenía que tomar etiapina para apagarme el radio, ¿no? Para las alucinaciones que eran muy divertidas, pero pues tampoco estaban muy padres. Pero pues todo el 23 me la paso convulsionando, pues tengo que medio retirarme del negocio. Durante la pandemia perdimos al gerente de ventas, entonces su hijo, que también trabaja con nosotros, él es encargado de la zona de Toluca, pues le pedí que se hiciera cargo de la gerencia de ventas. Luego en el 24, pues regreso pues todavía todo madreado, la verdad con la memoria un poco frágil, con varias secuelas. Y en el 24 empiezo a analizar mis números otra vez y me doy cuenta que estamos otra vez en la lona, cara. Esas son las ventas del 22 al 25. Entonces, como podrán ver, ahí clasifiqué del lado derecho en barras las ventas en vendedores, directo, exportaciones y otros. Entonces tenemos una serie de vendedores que hacen sus ventas, las ventas directas las hacemos aquí todas directas en la fábrica, de las exportaciones se hace cargo mi hermana y otros son esencialmente las ventas que hacemos mi padre y yo en grandes proyectos. Para platicarles el último grande en Dos Bocas, en la refinería de Dos Bocas, para transportar el crudo sale calientito de la tierra. Pero si se enfría, se vuelve como asfalto, así como lo que ven en las calles estas chafas, ¿no? El chapopote y luego pues, asfalto. Y entonces se tapan los tubos. Y ya no hay manera de que calentando esa cosa la vuelvas a derretir. Ya no hay manera. Tienes que romper el tubo y sacar esa cosa. ¿No? O sea, es una catástrofe para la refinería que eso pase. Entonces, tienes que mantener caliente el tubo a lo largo de toda su trayectoria. Y estamos hablando de kilómetros. Y lo que hacemos nosotros son resistencias de calentamiento, precisamente. Y entonces hay un tipo de resistencias que es muy delgadita, es muy chiquita, porque además la temperatura no tiene que ser mucha, anda por ahí de los 100 grados. Entonces le ponemos una resistencia muy chiquita que va a todo lo largo de la tubería, son kilómetros. Entonces son proyectos pues bastante grandes, ¿no? Y pues es esencialmente esa parte, lo que hago yo vendiendo en la web, haciéndole hornos a la defensa, en fin, esa parte es lo que ven hasta la derecha, otros son los proyectos. Pero si ven en la segunda familia de columnas, la venta directa cayó drásticamente del 22 al 23, la verde, 24, la amarilla, y yo veo ese caos que es precisamente todo
toda mi convalecencia. Y entonces pues voy con mi familia, ¿no? Y les digo, oigan, esto está de la chingada, necesito que me ayuden, ¿no? Entonces mi hermana, que tiene experiencia en ventas, en exportaciones, pues le digo, oye, vente para acá y regresamos a Rafita, a Toluca, y tú hazte cargo de la gerencia de ventas. Pues órale, ahí viene el regreso a la oficina y todo 24 la tengo aquí en honor a ella, tengo que decir que logró parar la caída de las ventas directas. Pero pues surge otro problema, que es tener a mi hermana aquí en la oficina. Y entonces, ¿por qué? Pues porque ella pues también se apellida Strauss, se siente patrona. Y entonces pues empieza a dar órdenes a diestra y siniestra y le salen órdenes del estómago y no sabe analizar números, en fin. Y entonces todo 24 se vuelve un caos, pero un caos desde el punto de vista administrativo. Y esto me lleva a mi última lámina, que es cuando empiecen ustedes su negocio, es muy importante que desde el principio entiendan el concepto de gobernanza. Hay empresas familiares y empresas corporativas. En cualquiera de los dos casos se necesita de gobernanza. Déjenme primero hablar de la parte corporativa, que es en la que van a estar varios de ustedes. Y es que tiene que haber hasta arriba la asamblea de accionistas. En el caso de mi negocio somos mi hermano Jan y yo. Que somos los que tenemos las acciones del negocio, ¿no? O sea, este negocio tiene la mitad de las acciones de mi hermano, la otra mitad yo. Esa asamblea de accionistas, su principal objetivo es nombrar un consejo de administración. En ese consejo de administración, lo más sano es que haya personas que no participan en el negocio. De tal suerte que toda su opinión es estrictamente profesional y objetiva. No tiene ningún interés económico en el negocio. Y por supuesto, pues no es la novia de mi hermano, pues que siempre va a querer votar con él, ¿no? O sea, tiene que ser alguien así totalmente objetivo y externo, ¿no? Por supuesto, los accionistas son parte del consejo de administración también, pero pues la cosa es que esto sea más amplio, contar con el consejo administrativo de gente de afuera. Y el objetivo de este consejo es, pues, nombrar objetivos, ¿no? Revisar las cuentas del negocio. Y una muy importante es nombrar al equipo directivo. Por donde equipo directivo, bueno, pues empieza por el director general y quién es el gerente de producción, el gerente de ventas, bla, bla, bla. También es muy importante el consejo de administración que tiene comités. Un comité de riesgos, un comité de planeación y finanzas. En nuestro caso, y muy importante, el comité de innovación y desarrollo, etcétera, ¿no? Esta parte no se la pueden brincar nadie. Cualquiera que quiera hacer un negocio, si lo quiere hacer bien, tiene que tener esta estructura. Si no, se los digo desde ahorita, están condenados al fracaso. Al menos que sean la tiendita de la esquina, en cuyo caso, bueno, a lo mejor dura mientras esté el papá y ya, quién sabe si después algún hijo se haga. Ahora, en el caso de que sea una empresa familiar, encima de la asamblea de accionistas, y esto es muy importante, encima de la asamblea de accionistas, está el consejo familiar,
que son aquellos familiares que están directamente involucrados en el negocio. Ya sea porque trabajan ahí, ya sea porque forman parte de algún comité, ya sea porque tienen la experiencia, conocen el negocio. Y encima del consejo familiar está la asamblea familiar, que eso sí ya incluye a toda la familia, esté o no esté relacionada directamente con el negocio, porque puede estar o no afectada directamente con que el negocio sobrevivió o no. Yo como ejemplo tengo una hermanita, ¿no? Pues ella pues, trabaja, ella es psicóloga, trabaja en una escuela, pues ella tiene su ingreso, ¿no? Pero a partir del negocio le podemos proveer un seguro de gastos médicos mayores importante, más importante que el que le ofrece la escuelita en la que trabaja. Entonces, pues de pronto, pues está bueno que se entere, pues cómo va el negocio, para saber si va a poder pagar sus medicinas o no, ¿no? Entonces, es la asamblea familiar. Y poner por escrito lo que se conoce el protocolo familiar, que son, pues, cuál es el plan de sucesión, va a ser la oficina familiar, dónde nos reunimos, si hacemos o no un fideicomiso para las acciones, cómo le vamos a hacer para que los miembros de la familia accedan o no a puestos en el negocio, ¿no? Por ejemplo, conozco un cliente que tuve ahí en el sureste que hace fierros, es un negocio familiar, ya va de la tercera generación. Una de las cosas que tienen en su protocolo familiar que me pareció formidable es que cada uno de los hermanos originales del papá no puede meter a más de uno de sus hijos al negocio. O sea, si tengan 20 hijos, solo uno puede entrar al negocio. Y para entrar al negocio, tiene que tener primero una maestría en alguno de los asuntos relacionados al negocio. Y segundo, al menos 3 años de experiencia en una empresa fuera del negocio familiar. Y entonces así están asegurando pues que el chavo que va a entrar al negocio pues tiene la experiencia y tiene la formación para el negocio, no nada más porque se apellida Pérez, tiene derecho a entrar y a echar a perder el negocio, ¿no? Porque finalmente pues del negocio vive. Entonces, ¿qué condiciones ponemos para que la familia pueda ingresar al negocio? ¿No? Experiencia, formación, en fin, ¿no? O sea, ya cada familia decidirá cómo hacerlo, ¿no? Ese es el protocolo familiar. Pero es importante plantearlo desde un principio y ponerlo en blanco y negro, porque si no, después vienen los chingadazos, en particular cuando hay sucesión, ¿no? O sea, pues en mi caso estamos a punto de entrar en ese desmadre. Mi padre ya tiene 85 años, o sea, digo yo, a mí me prometió que iba a llegar a los 100, ¿no? Pero, pero pues todos sabemos, otra vez regresando a las probabilidades, ¿no? Que la probabilidad de que la gente llegue a 100 años es realmente baja, ¿no? Él es un toro, digo, y sigue trabajando, y en serio es un hombre muy fuerte. Es hungarito que trajo a México la teoría de los juegos. Pero, pero bueno, ya es un hombre grande, en algún momento dado se dará la sucesión, ¿no? Y pues todos mis hermanos mayores, ¿no? Pues tienen hijos, ¿no? Entonces, Dios quiera, si esta empresa sobrevive 3 generaciones, bueno, pues qué va a pasar con los nietos del fundador, ¿no? O sea, ¿le van a entrar, no le van a entrar? ¿O qué va a pasar con las acciones? ¿Cómo se venden las acciones, no? O sea, otra decisión muy importante en la asamblea familiar es decidir cómo se van a manejar las acciones. O sea, por ejemplo, vas a salir a bolsa, bueno, pues que a bolsa salgan a lo más el 49% de las acciones para que la familia mantenga el control del negocio, ¿no? O cómo le haces para dividir y partir las acciones entre los demás, ¿no? En fin, ya cada familia se arreglará uno con el otro, ¿no? O sea, cada caso particular es lo que sea. Pero lo que sí no se puede brincar es tener una asamblea de accionistas, un consejo de administración, el cual a su vez nombra al equipo directivo. Y una vez que nombras al director general, todo el mundo se cuadra y el director general es el que manda.
Tan el secretario. Ya, si no estás de acuerdo con sus decisiones, pues entonces ya el Consejo Administrativo lo cambia, ¿no? De hecho, le pasó, no sé si se acuerdan de Steve Jobs. Para mí es uno de los grandes ejemplos en la vida, un genio realmente. Ese cuate no estudiaba el mercado para producir, ¿no? El güey generó mercado que no existía, ¿no? Se inventó un mercado que no existía. Nos generó a todos una serie de necesidades que no existían en la humanidad. Cuando yo era niño, yo empecé a programar a los 7 años. El concepto de sistema operativo ni siquiera existía, ¿no? Y ahorita ningún chavo de 20 años o menor sabe vivir sin un sistema operativo digital con el dedito que pueda cambiarle y moverle y hacerle para un lado, ¿no? Si no fuera porque hay un sistema operativo atrás del touch, la cosa no jala, ¿no? Esa generación ya no se imagina la vida sin eso, ¿no? Y eso fue culpa de Steve Jobs. Bueno, ese señor que sabía, además de ser un gran innovador y ser un genio, pues y creó una gran empresa que el principal accionista, pues nombró un consejo de administración, él era el CEO, ¿no? El mero mero. Y de pronto el consejo de administración decidió quitarlo al fundador y puso ahí no me acuerdo, al administrador de la Pepsi, una cosa de esa, ¿no? El cual a su vez decidió correrlo. O sea, no solo lo quitaron de CEO, sino lo corrieron de su propio negocio que él había fundado. Por suerte, pues el tipo no era ningún menso, se fue a crear otra empresa que se llamó Next. De hecho, aquí en mi negocio, yo todo el sistema de administración del negocio yo lo programé en Next. Tengo ahí, cuando me vean en persona, luego traigo un pin que fue de Steve Jobs, de Next. Es el mejor sistema de desarrollo para los programadores. No hay duda que es lo mejor que se ha hecho. Pueden hacer las mejores cosas. Déjenme, todavía tengo un poquito de tiempo, les voy a platicar otra anécdota. Aquellos que están muy clavados en hacer ¿cómo se llaman estos? Ay, lo que llevan los médicos de sus pacientes, se me fue la palabra. Bueno, donde van escribiendo, ¿no? Cómo va el paciente y que si ya se, el expediente médico. Pregunta Angélica Ruz, ¿cuál programa? No, era el sistema operativo mismo. Next se llama, y después se convirtió en Next Step, y ahorita les acabo esa parte de la historia. Pero déjenme hacer una pausa ahí con la parte de Next. Cuando empezó el seminario hace 15 años, una de mis ideas, por supuesto, era hacer un expediente clínico electrónico. Gracias, Elizabeth. Exacto, es la palabra que estaba buscando, expediente clínico. Porque, pues, como programador y pues si le sabes tantito a las computadoras, lo primero que se te ocurre, ¿no? Pues, ¿cómo siguen los médicos apuntando todo en el papelito y llevan las hojas y apúntale aquí, llévale allá y que le firmen, que traigan, que lleven? Pues, tan fácil que llevan la computadora, ¿no? Entonces llegué yo con mi computadora. Las pláticas en esa época duraban 3 horas. Llegué yo con mi compu y en 3 horas, de cero a llevar a crear un expediente clínico. Claro, era un expediente clínico muy elemental, no se vayan a creer ustedes que era así súper complicado, ¿no? Pero los que estaban en el auditorio podían, al final de mi charla, desde sus teléfonos, desde cualquier cosa que se pudiera conectar a la red, se podían conectar a mi computadora y generar un nuevo paciente y hacerle su expediente clínico y meter renglones y que si le di penicilina, que si no, En 3 horas. De cero a crear un expediente electrónico. Yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué? Y era lo que yo les preguntaba, ¿no? ¿Por qué no han hecho esto en todos los hospitales del país? ¿Por qué no tenemos un expediente electrónico de todo el Seguro Social y de todo el ISSSTE? Y además si se juntan con el ABC y se juntan, y entonces ya todo el mundo sabe. Entonces tú llegas a cualquier médico y ya tiene ahí toda tu historia y no tiene que volver a preguntarte,
Oye, ¿y a ti te dio hepatitis cuando eras chiquito? Oye, ¿y ya te vacunaron? Oye, ¿no? Ya está ahí. Es trivial hacerlo. Sí era trivial hace 15 años. Me cae que ahorita me ponen a hacerlo y en vez de 3 horas a lo mejor me tardo 15 minutos. Es trivial hacerlo. ¿Cuál es la obstrucción máxima? Es pura política. En ese momento eran los médicos, sobre todo los que hacían investigación, porque estábamos en esa época estábamos en el Hospital General, donde se hace mucha investigación, que no quieren compartir sus datos, porque pues qué tal que otra persona los publica, ¿no? Entonces pues, me quitan el paper. O sea, de ese nivel de chafas somos los seres humanos. Con todo el respeto que me merecen todos los médicos y los grandes investigadores que hay en el hospital. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer de la salud algo sustentable? Pues primero, efectivamente, generando empresas, corporativos, pero que el dinero que tengan lo dediquen a la investigación básica en salud y no en hacerse millonarios. Pero sí, obviamente, necesitan generar capital para financiar esa investigación. Y segundo, pensar en el grupo, en el grueso de las personas. La salud es algo que nos atañe a todos. Si ahorita Paulina se enferma, Dios no quiera, de un cáncer cervicuterino y la tenemos que llevar de urgencias a nutrición o a cancerología, donde nos la van a salvar porque ahí son unos fregones. Bueno, eso ya nos costó a todos, no solo a Paulina, todo eso lo pagamos entre todos. La salud es un bien comunitario, es un derecho de la humanidad. Y sí, efectivamente es muy cara. Yo haciendo números hace rato les pasé ahí mi protocolo de mi modelo de negocios de hepatofibrosol. Yo para echar a andar hepatofibrosol necesito no menos de 36 millones de dólares. O sea, barato la cosa no es, ¿eh? Y conseguirte un angelito que te diga, pues sí está bien padre tu proyecto, toma, aquí están 36 millones de dólares, pues tampoco está fácil, ¿eh? De una vez les digo, o sea, las cosas que valen la pena no son fáciles y hay que chingarle. Yo llevo 15 años en esto. Pero pues es lo que nos toca. Y al final de la historia, pues para eso estamos aquí. Y entonces tenemos que compartirnos entre todos, aprender a trabajar en equipo, aprender a hacer interdisciplina para lograr hacer transdisciplina y hacer efectivamente de la salud un negocio sustentable, pero sustentable para la humanidad. Déjenme acabar con un videíto, pero antes del videíto voy a acabar con algo que me enseñó Pedro. En la investigación básica, cuando estamos hablando de salud, usualmente medimos las cosas en términos de vidas humanas. La cirrosis, se mueren 800,000 personas al año. Cuando estamos hablando de emprendimiento en salud, hay que aprender a pensar en pesos y centavos. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil cambiarse el switch. De pasar de pensar en vidas humanas a pasar a pensar en dólares. Pero pues desgraciadamente es necesario porque pues de alguna manera hay que pagar la investigación básica y todos los esfuerzos y las máquinas. No es fácil cambiar ese switch. Pero pues para eso estamos aquí. Entonces déjenme acabar con un videito que les quiero compartir. Espero que se haga la musiquita, Nata, y me avisas, o a ver, Paulina, te alcanzo a ver desde aquí, me levantas la manita, por favor.
No se oye, ¿verdad? Sí, sí se oye. Pues ahora sí soy todo suyo. Si alguien quiere, Están quiere preguntando comentar. mucho, doctor. Doctor, están preguntando mucho que si podemos, se puede compartir el link para lo del libro. Sí, El, es muy fácil. En el Apple Bookstore, ok. nada más ponen mi nombre, Ricardo Strauss con Z, y pues es el único que tengo. Y es gratis. Pero de cualquier manera, es que no sabría cómo compartirlo ahorita, pero es muy fácil. En el Apple Bookstore, mi nombre, y ahí va a aparecer. Gracias. Sí, es que han preguntado mucho. Exacto.
Pues ahora sí que estoy abierto a sus preguntas, comentarios, mentadas de madre. A ver, ¿alguien más? Déjenme. No veo las manos levantadas o alguien que quiera participar. Yo, yo sí, me encantaría poder ponerme en contacto con el doctor Ricardo. ¿Por qué? Porque exactamente, ¿no? Creo que a nivel de salud podríamos mejorar muchas actividades y podríamos empezar a notar dentro de los indicadores de calidad, poder mejorar con base a estos sistemas que él nos está proyectando y en base a gráficas, creo que podríamos tener muy buenos resultados hasta para la toma de decisiones a nivel empresarial en la parte de los consumos y del material que se puede requerir dentro de los hospitales, tanto privados, públicos, en base a las necesidades que se requieren. Pero creo que esto sí ya es un poco más en cuanto al cálculo matemático y me encantaría para poder eh, brindarle esa información o a lo mejor la idea que yo tengo de realizar ese proyecto, ¿no? Que es esta parte del emprendimiento y pues de alguna manera poder contribuir dentro de la economía de México. No, pues estoy a tus órdenes. Ahí, ahí está mi correo. Y bueno, pues si me googleas, ahí pues, soy gente pública, entonces seguro me Claro que encuentro sí, muchísimas gracias. a tus órdenes. Muchas gracias de verdad. Verónica tiene una manota. Sí, yo tengo una pregunta en base a cómo podemos aplicar de manera efectiva los modelos matemáticos, bueno, en el área de la salud, porque, bueno, me queda claro que pues sí, necesitamos un matemático, pero digamos que, ¿cómo puedo yo como personal de la salud decirle o expresarle al que sea, ¿verdad?, el experto en matemáticas, qué modelo sería el adecuado para mi sistema? Porque pues estamos hablando de dos disciplinas diferentes, o qué tendríamos que considerar en esos casos, porque a Esa es una, veces por malos entendidos, pues a veces no se generan avances, porque a veces no entendemos, ¿verdad?, los lenguajes de cada disciplina, o qué tendríamos que tomar en cuenta. es una pregunta excelente. Eh, Fíjate, en el seminario, en sus orígenes, estoy hablando de 15 años, una de las primeros obstáculos que tuvimos fue encontrar un lenguaje común. Te voy a poner un ejemplo medio menso, pero creo que es bastante indicativo de lo que te quiero decir. Cuando un biomédico habla de un vector, o sea, a lo mejor está pensando en el mosquito que lleva al bicho de un lado al otro. Si tú a un matemático le dices vector, en lo que piensas en un espacio vectorial, ¿no? En la geometría de René Descartes, en fin, o sea, la palabra vector significa una cosa completamente diferente. Entonces, encontrar un lenguaje común es la primera barrera de dificultad. Pero ahí lo que me ha dicho mi experiencia es que nos toca a los matemáticos aprender y entender la biomedicina. No les toca a ustedes aprender y entender matemáticas. O bueno, yo por lo menos ya renuncié, o sea, me cae que no se puede con ustedes. Este, pero sí al revés. Y entonces, si algo te enseña la carrera, y desde la carrera, no se necesita un doctorado, por lo menos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, es a plantear y resolver problemas. Entonces, si tú te consigues un matemático de cabecera, tú lo que tienes que hacer es plantearle tu problema. ¿Qué problema quieres resolver? No decirle qué modelo usar, no preguntarle qué modelo va a usar, no, eso no te toca a ti. Tú lo que tienes que hacer es tratar de formalizar de la manera más clara y concreta cuál es el problema que quieres resolver. Y entonces el matemático te va a empezar a hacer preguntas para tratar de aterrizar ese problema a un lenguaje formal, que finalmente las matemáticas no es otra cosa más que un lenguaje, es un lenguaje formal. Dirían por ahí el lenguaje de la naturaleza, ¿no?
Pero es eso, es un lenguaje en que cada palabra que usamos tiene un único significado. Entonces, cuando en el lenguaje natural tú dices rojo, pues a lo mejor estás pensando en una manzana, o a lo mejor estás pensando en un atardecer, o a lo mejor estás, o sea, rojo puede tener muchos matices. Cuando un matemático dice rojo, quiere decir rojo, y no hay dos rojos, es rojo, ¿no? Entonces, llegar a ese nivel de formalización es el primer obstáculo. Pero ahí lo que tiene que hacer el biomédico es tratar de expresar de la manera más clara y concreta el problema que quiere resolver. Y entonces ya le toca al matemático traducir ese problema al lenguaje formal, decidir qué tipo de modelaje puede usar. Por ejemplo, si tú te vas con un biomatemático clásico, seguro va a querer usar ecuaciones diferenciales. Y yo te puedo decir que entonces es un pésimo asesor tuyo. Ya, si algo han demostrado las ecuaciones diferenciales en biomatemáticas es que no sirven de mucho. O sea, están bonitas, son muy descriptivas, pero muy poco predictivas, ¿no? En fin, o sea, ya cada quien te dirá, ¿no? Que cuál es su herramienta favorita para tratar de resolver el problema en concreto, pero lo que, lo que te toca a ti es aterrizar tu problema, aislarlo lo más posible del ruido que pueda tener otros problemas, ¿no? Que pueden ser coadyuvantes o comorbilidades, no sé. Tratar de concretarlo lo más posible, expresárselo al matemático y ya le toca a él hacer el resto de la chamba. Esa es la manera en que mejor podemos trabajar. Doctor, hay una pregunta en el WhatsApp, En el en chat. comentario, en el chat, que dice, ¿qué opina de utilizar la IA para generar scripts de Python para diferentes modelos y aplicaciones como estadística, biología de proteínas, fármacos, economía aplicada? Mira, la verdad es que la IA se está volviendo una gran herramienta. A mí cada vez me sorprende más. Pondría de hecho, como anécdota, yo cuando era joven y bello, mi sueño era hacer una máquina inteligente. Estaba hablando de cuando iba en la secundaria, ¿no? Y entonces mi plan de vuelo era, pues tengo que estudiar matemáticas. Porque conocí el libro de Gödel Escher-Bach, no sé si lo conocen, pero si no lo conocen, búsquenlo y leanlo. Una eterna trenza dorada, es una maravilla. Y entonces decía yo, bueno, pues entonces voy a hacer una licenciatura en matemáticas, luego voy a hacer una maestría en neurología, y entonces ya voy a tener el lenguaje de las matemáticas, el conocimiento de los neurólogos, y entonces voy a poder hacer de doctorado, voy a hacer una máquina inteligente. Ese era mi plan de vuelo. Obviamente, pues no fue el caso, ¿verdad? Pero sí creo que ya llegamos al punto en el que las redes neuronales, en particular el deep learning, nos puede sorprender. Ahora, para aplicaciones específicas, por ejemplo, el protein folding, se han usado transformadores muy específicos. Es decir, si tú usas un transformador genérico, digamos ChatGPT, probablemente no sea la mejor herramienta para una cosa muy particular. Sí, para cosas genéricas, ¿no? Entonces, en particular, si quieres programar en Python, ya hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten describir programas y lo que te va a regresar es ya el código que después tú ya se lo metes a un compilador de Python y ya te hace el programita. Pero no lo haría a través de herramientas genéricas como podrían ser ChatGPT o Gemini o DeepSeek, ¿no? Y hay cosas mucho más concretas para eso, ¿no? Google tiene al menos ya 5
5 plataformas de inteligencia artificial aparte del Gemini, justo como para hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que en septiembre Apple nos va a sorprender con su nueva versión de desarrollo. Acaban de anunciar ahora en el Worldwide Developer Connection que le invirtieron mucha lana a la parte de inteligencia artificial en todo lo que es toda la plataforma de Apple, ¿no? Desde el Apple Watch hasta las Mac Pro, ¿no? Y fíjate que hasta en eso, no me acaban de sorprender estas cosas. Cuando todo el mundo estaba invirtiendo miles de millones de dólares en inteligencia artificial, Apple no había invertido ni un centavo. Y todo el mundo decía, bueno, pues si es la empresa más grande de tecnología y no invierte un centavo en inteligencia artificial, se van a quedar rezagados, ¿qué les pasa? Bla, bla, bla. Y no, lo que pasa es que son más listos. Dejaron que todos los demás invirtieran y ya que todo el mundo ya estaba listo, cocinado el pollo, pues decidieron cuál pollo les gustaba más. Y resultó que el pollo que más les gusta es el de Google. Entonces, pues ya que Google desarrolló todo el sistema y ya tiene un chorro de servidores, hay gigantes trabajando para su Gemini, entonces ahora lo que va a hacer Apple es pues, rentarles su granja de servidores para su propia inteligencia artificial. Y entonces yo creo que ahí va a salir una herramienta muy interesante para programar. Nada más que no creo que su lenguaje vaya a ser Python. Yo creo que va a ser Swift, que es el lenguaje nativo de la plataforma de Apple Mac. Pero sin duda estamos a 6 meses de que eso ya no sea un sueño, sino sea una realidad, ¿no? De poder hacer aplicaciones muy específicas, en particular en biomedicina, nada más aprendiendo a escribir bien los prompts. Ahora en vez de programar, lo que hay que aprender es escribir prompts adecuados, saber cómo pedirle al intérprete inteligente, cómo pedirle a la máquina que haga lo que uno quiere hacer, ¿no? Ya se transformó de escribir código a escribir prompts. Pero estamos a la vuelta de la esquina. Yo creo que a más tardar en septiembre, octubre, ya se anuncia esta herramienta y yo creo que va a ser muy sorprendente. Doctor, una pregunta. Y por ejemplo, ahí, a lo mejor hablando un poquito más en base a la tecnología, porque también estaba viendo que ya empieza a entrar también Tesla. En particular en la IA, yo creo que ya se quedaron atrás. Ok, Los que nos van a sorprender todavía después de Google, que sin duda hasta ahorita es la ¿lo mejor, más? Ajá. es los cuates que hacen los GUIs para los jueguitos. Ok, Se llama NVIDIA. Vidia. NVIDIA, todo el mundo usa ahorita NVIDIA para hacer inteligencia artificial, así como la conocemos, sus GPUs, sus famosos GPUs. Todas las granjas gigantes, la de Google, la que tú me digas, DeepSeek, la que quieras, usa GPUs para aprender y manipular los datos y guardarlos. Acaba de anunciar este cuate que crearon un lenguaje para juntar, por un lado, la CUDA, que es el lenguaje que se usa para inteligencia artificial, para manejar los GPUs, y el cómputo cuántico. Entonces, en vez de tener atrás una computadora digital, para los procesos duros, y en particular en biología eso va a ser fundamental, lo que se va a usar es cómputo cuántico. Entonces, en particular el protein folding, que ahorita se tarda, pues no me acuerdo ahorita cuál es el benchmark, pero pues ya es rapidísimo, ya lo vas a poder hacer en cuestión de segundos. O sea, así de decirle, a ver, aquí está la secuencia de aminoácidos y dime cómo se ve la proteína. Y así como te lo estoy diciendo, va a aparecer en la pantalla la proteína pintadita, ¿no? Y además ya con el 3D rendering y todo hecho.
Entonces, yo creo que es el siguiente paso. Ahora, eso sí, todavía está muy verde. Y está muy verde porque no sabemos todavía enfriar esas máquinas. Esas máquinas tienen que trabajar a temperaturas muy, o sea, casi cero absoluto, ¿no? Y eso pues cuesta mucha lana y, en fin, o sea, eso todavía está muy verde. Pero yo creo que ese es el futuro. Y Tesla pues ya se quedó atrás en eso. O sea, yo creo que Tesla más bien va a tomar la opción que hizo Apple, que ya les enseñó al resto del mundo, que es esperarse a ver cuál es la más chida y como tienen toda la lana, pues los van a comprar. Yo creo que va por ahí. Bien, una última pregunta para ya ir cerrando la sesión. No. Ok. Pues doctor, muchísimas gracias. La verdad, fue una excelente charla. Nos gustó mucho la parte de su experiencia y todo este concepto que nos muestra desde su perspectiva. Y pues justamente el doctor está en el chat de WhatsApp, entonces ahí está su contacto por si quieren más adelante interactuar con él. Y otra vez, muchas gracias a usted, doctor, a todas, a todos. Y esta iba a ser la última sesión, pero realmente vamos a tener una última sesión la siguiente semana. Recuerden que hubo una que no pudimos transmitir y vamos a tener a una empresa que se llama Noxian Biotech. Ya la conocerán, tienen un concepto bastante interesante de coworking de laboratorios. Entonces, el siguiente miércoles sería la última sesión y pues los esperamos a todas, a todos. Y pues muchas gracias. Entonces, que tengan una excelente tarde. Acuérdense de hacer su registro de asistencia. Gracias. Gracias, doctor. Recibió muchos Sí. comentarios aquí en el chat también. Qué excelente plática, diferente, retadora y divertida. Muchas gracias. Esperemos que Nat nos la suba en el YouTube pronto para que la dejemos. Sí, Ahí. Angie, bueno, no sé si anda, Sí, no sé si anda Oscar por ahí para solicitar